de la contaminación que hacemos a nuestros propios cuerpos, hay desde luego pues un impacto ambiental. Y aquí le quería preguntar a la doctora Pilar Rodríguez justamente eso, ¿no? ¿Cuál es el impacto ambiental asociado al uso de la energía en las ciudades? Cuando hablamos del agua, pues al final hay consumo de energía, consumo de energía. ¿Qué impacto tiene ambiental el uso energético? Estaba el niño. Pues muchas gracias por la invitación. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el impacto ambiental? Me decía asociado al uso de la energía en las ciudades. Muy bien. Bueno, pues retomando un poco lo que ya han comentado mis colegas aquí en el panel, la maestra Julieta y el doctor Bremer, que hablaban también sobre la energía. La energía, pues como sabemos, es un factor muy importante para el desarrollo de una ciudad. La verdad es que yo creo que es tan cotidiano ya y estamos tan acostumbrados al uso de la energía que poco nos damos cuenta de dónde estamos empleando y qué tanto la estamos requiriendo en nuestro día a día, pero se necesita energía para realizar actividades económicas, para transportarnos, movernos de un punto a otro, para realizar actividades comerciales, industriales, para construir infraestructura, para distribuir el agua. Como decía el doctor Bremer, se necesita energía también, para prestación de servicios públicos como limpieza de una ciudad, para recolectar basura, para el mantenimiento diario de jardines, etc. Y todas estas actividades, como decía, pues requieren energía, y esa energía además debe ser un tipo de energía que sea segura. Esto quiere decir que no se vea interrumpida. Sí, recordarán ustedes hace unos meses donde sufrimos un apagón aquí en la ciudad de Monterrey y el caos que se generó con ese apagón, donde no funcionaban los semáforos, ¿verdad? Fue un domingo en la tarde, si no mal recuerdo. Yo estaba afortunadamente en casa, pero los que estaban afuera haciendo actividades fue caótico, ¿verdad? Entonces, partimos entonces de que las ciudades requieren energía, que son también, como dijo la maestra Julieta, grandes consumidoras de energía y que además generan el 70% de gases de efecto invernadero, que como sabemos contribuyen al grave problema global del cambio climático. Entonces, esta energía requerimos que provenga de fuentes que sean no contaminantes, sí, que sean más limpias. Desafortunadamente en México casi el 76% de la energía que se utiliza para generar energía eléctrica proviene de combustibles fósiles. Somos un país dependiente de los combustibles fósiles y desafortunadamente con nueva administración federal insistimos en seguir dependiendo de los combustibles fósiles. Lo vemos también en los discursos diarios, ¿verdad?, que se manejan desde el gobierno federal sobre la necesidad de seguir en cada presupuesto de egresos brindando recursos exorbitantes a petróleos mexicanos, construir una refinería, que no lo digo yo, lo han dicho expertos que saben del tema, no se requiere, no se va a construir en el tiempo que se dice, va a ser un gasto brutal de nuestro presupuesto. ¿Para qué? Para seguir produciendo gasolinas. Entonces, ¿cuáles son los impactos asociados a al uso de la energía? Pues yo ya mencioné lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático, y esto pega desafortunadamente a los grupos más vulnerables. Nos afecta a todos, pero especialmente en las ciudades, a los grupos que se encuentran en zonas más vulnerables. Como a través de, por ejemplo, las tormentas, ¿verdad? Nosotros en Monterrey apenas en septiembre vivimos los efectos de la tormenta Fernán. Todavía hoy en día en Nuevo León y en Monterrey, en muchos lugares se sigue todavía batallando con los estragos que generó esta tormenta. Todavía, por ejemplo, calles que quedaron destrozadas y que no han sido reparadas, y eso afecta la productividad diaria de las personas, ¿verdad? También las olas excesivas de calor, los deslizamientos de tierra, en fin, todo lo que viene aparejado con los efectos del cambio climático. Por el otro lado, otro de los impactos pues sería la contaminación atmosférica, precisamente por estas emisiones,
y como ya mencionaba el doctor Bremer también, y la maestra Julieta me parece que también lo mencionó, por el uso de gasolinas y diésel, pues hay también otro tipo de contaminantes, como es, por ejemplo, plomo, partículas, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, etcétera, y todo esto pues también impacta en la salud, y aquí sí, indistintamente de nuestra edad, de nuestro género, de nuestra condición social, todos los que estamos en la ciudad pues respiramos diariamente esta contaminación, y eso pues también provoca pues enfermedades respiratorias o problemas respiratorios, y se pueden incluso producir pues hasta muertes prematuras, ¿verdad? Incluso en pequeños, por ejemplo, o en adultos mayores. Recientemente el periódico El Norte publicó los resultados de un estudio en una revista científica que se llama New England Journal of Medicine, que evaluó concentraciones de partículas en el aire en 652 áreas urbanas en el mundo. Resultó que Monterrey está más contaminada con estas partículas en menores de 10 micras, más contaminada que la Ciudad de México, que Los Ángeles, Nueva York, Bogotá y Santiago de Chile. Realmente, y este estudio, esta nota la publicó El Norte apenas el 4 de septiembre y el estudio es apenas de agosto de este año. Entonces, cuando uno lee estas cosas, pues realmente sí, ahora sí quiero retomar lo que dice el doctor Bremer, es cuando pues tenemos que pensar que tenemos que tomar acciones urgentes, de verdad. No he visto que alguien lo mencione así en el periódico, en la prensa, o que algún político se refiere así, pero creo que Nuevo León, Monterrey está viviendo una emergencia climática, realmente. Justo esta semana, el lunes, me gustó mucho una convocatoria que hizo el World Wildlife Fund y el Tecnológico de Monterrey. Los felicito por ello. El evento fue aquí en el Estadio de los Borregos, en una de las salas. Convocaron a académicos de las principales universidades de la entidad, a organizaciones de la sociedad civil como el Consejo Cívico, Parque Fundidora, Chipinque, Parque La Huasteca, el Comité Interescolar que agrupa a 40 colegios privados de la zona metropolitana, municipios, estuvieron representantes de medio ambiente de San Pedro, Apodaca, San Nicolás, Santa Catarina, y empresas, fueron representantes de Ternium, de Cemex y de otras empresas, pues para tratar justamente de discutir. Fueron 2 días de taller en una agenda climática con acciones urgentes que se requieren. Y yo creo que todos pues tenemos que poner definitivamente nuestro grano de arena en esta situación. Gracias. Muchísimas gracias. Pues todo esto nos lleva a plantearnos, ¿no? A pensar las posibilidades de sustentabilidad, ¿no? ¿Sí? Maestra Julieta, ¿qué retos entonces y qué oportunidades nos enfrentamos en cuestiones de sustentabilidad en las ciudades mexicanas? Gracias. Una de las principales retos, antes de entrar a detalle en qué se podría hacer en agua, qué se podría hacer en energía, qué se podría hacer en el tema de áreas verdes o suelo urbano, etcétera, es entender pues lo complejo que es una ciudad, porque una ciudad no tiene límites político-administrativos, es decir, una ciudad es la suma de distintos municipios. Las ciudades están definidas en relación a la cantidad de población que hay. Eso amerita que sea una población urbana y no una población rural. En México, a partir de 2.500 habitantes decimos que ya son poblaciones urbanas, pero además si hay superficies urbanas que se han ido conurbando, que se han ido pegando, que la zona construida, el área construida va creciendo y se va juntando entre sí, pues entonces eso amerita que también sea denominado ciudad, incluso si ya los límites político-territoriales se han superado. Si hay personas que, aunque la conurbación no está dada, pero hay un cierto porcentaje de población que está viajando, por ejemplo, de García al centro de Monterrey, o de Salinas Victoria al centro de Monterrey, o de Pesquería para acá, aunque esos municipios no estén conurbados, son parte de la zona metropolitana. Es decir, hay una dinámica económica, una dinámica social, una dinámica laboral, además de digamos,
una especificidad que se ha dado en el territorio de cómo se ha conformado, configurado y la ciudad. Entonces, primero entender que la ciudad es eso, es esta suma de distintos territorios que no obedecen a un solo orden político territorial, y ese es el primer reto. El reto de manejar territorios que tienen problemas ambientales, que a su vez están vinculados mucho a delimitaciones naturales, aparte de aguas naturales, hablamos de cuencas atmosféricas, de cuencas hidrológicas, y eso no necesariamente tiene que ver con cuántos municipios conforman la ciudad, ¿no? Entonces, primero es la necesidad de seguir avanzando, aunque puede ser muy complejo, de hecho lo es, ¿no? Es muy complejo, pero sí se requiere avanzar hacia la configuración de entendimientos y de diálogos entre las diferentes unidades político-administrativas que conforman las ciudades, pues para ponernos de acuerdo en atender con la gravedad que se merece los temas ambientales. Y uno de ellos, por ejemplo, es, hablando de mucho, por ejemplo, el tema del agua, ¿no? Pues de dónde viene el agua, quién es dónde está el acuífero, de dónde viene. Pues eso no obedece a una ciudad, obedece a una cuenca hidrográfica o microcuenca, etc. Entonces hay que empezar a entender eso, entender la dinámica de la ciudad y ponernos de acuerdo en ese sentido. Después de eso, pues diría que hay, digamos, en cada uno de los temas una infinidad de cosas por hacer. En el último índice que desarrollamos de manera conjunta con el INCO para sumarle a las ciudades el tema económico y junto con el CIDE para sumar al índice el tema social, y entonces tener no solamente indicadores de desempeño ambiental, sino hablar de un índice de sustentabilidad urbana ya con las 3 dimensiones. Tenemos que en promedio de las ciudades en México, en todos estos indicadores que provee o que, digamos, da lineamientos ONU Hábitat a través de los objetivos de desarrollo sustentable, pues las ciudades en México están a media tabla, ¿no? Por ahí de 50 sobre 100 puntos. Entonces, pues la mitad del camino hacia la sustentabilidad no la hemos recorrido. Y algunos ejemplos, por ejemplo, en términos de energía, solamente el 4% de las viviendas en el país, de acuerdo al último censo, al último conteo, el del 2015, que pues ya vamos a entrar en el siguiente censo, o sea, es un dato de hace 5 años, solamente el 4% de las viviendas tienen alguna ecotecnología que les permite suplir, digamos, el suministro de energía eléctrica proveniente de la red nacional, ¿no? Tienen algún boiler o calentador de agua o algún panel solar. Entonces, pues la gran mayoría de nuestras viviendas no están equipadas para poder utilizar ese tipo de tecnologías. A lo mejor no en todos lados se puede, pero habrá zonas en las que vale la pena hacerlas, ¿no? Zonas o partes de la ciudad más desconectadas, en donde a lo mejor el costo de llevar o de extender la red eléctrica nacional puede ser menor, ¿no? Entonces valdría la pena la utilización de eso. Hay una gran oportunidad en la reducción de uso del agua. El mayor consumidor del agua pues es el sector agrícola en este país, y el agua está no subsidiada, regalada en la mayor parte del caso, ¿no? Entonces, digamos que sí hay mucho que podemos hacer en la toma de decisiones del día a día, pero también hay mucho que regular, mucho que gestionar. Entonces, ¿cómo vamos a orientar un uso más sustentable de los recursos si el agua para ciertos sectores está regalada, ¿no? O hablando, por ejemplo, de temas de emisiones contaminantes al aire, pues la mayoría de las industrias nos van a decir que cumplen con las emisiones, ¿no? Pero la ciudad sigue teniendo altos niveles de mala contaminación. ¿Cuáles son los otros actores que están incidiendo en eso? Y todos deben entrar en alguna manera en un tema de regulación de las emisiones contaminantes. Y a lo mejor pues tenemos que avanzar y decir, no necesitamos una norma por industria o por chimenea, sino una norma que le funcione a la cuenca atmosférica donde está la ciudad. De tal manera que pues las emisiones totales que se pueden tolerar en esta cuenca atmosférica son estas, y luego las dividimos en función
de lo que quieran, de la productividad, de quién paga más por contaminar, etcétera, entre los distintos actores. Y entonces es una forma diferente de entenderlo, y hay mucho que hacer, digamos, en ese sentido. También creo que hay muchas regulaciones que se pueden hacer, o muchos cambios más bien que se pueden hacer simplemente si utilizamos lo que tenemos. Por más mal que tengamos un sistema de planificación urbana, porque está más que demostrado que los planes municipales de desarrollo en esta ciudad sobreestiman las necesidades del territorio, pero aún así están definiendo densidades. Nuestras densidades no las respetamos. Simplemente si dijéramos vamos a usar las densidades que marca aquí, con eso ya reduciríamos muchísimo nuestro ritmo de expansión, y eso va a incidir de manera muy importante en la cantidad de energía que consumimos para alumbrar, porque no es lo mismo alumbrar pues 16,000 casas así en el extenso, ¿no?, que iluminarlas pues si tenemos conjuntos habitacionales más densos, ¿no? No es lo mismo traer agua para 16,000 viviendas unifamiliares y tener que construir una red de agua potable que va a consumir mucho más agua que hacerlo en una ciudad más compacta. Eso puede ayudar a reducir también emisiones en términos de movilidad, se recorren menos distancias, ¿no? Da para crear más infraestructura o equipamiento en la ciudad, entonces se recorren también menos distancias, y eso es simplemente si respetamos lo que ya tenemos, porque la mayoría de los municipios en esta ciudad están sobreestimando sus necesidades de suelo urbano, ¿no? Otra de los retos creo muy importantes y que sí obedece no tanto a, bueno, sí en parte a nuestras decisiones, pero también a política pública, es decir, necesitamos alternativas. A veces no vamos a tener una alternativa si vivimos muy lejos y pues tengo que usar el camión, tengo que usar mi coche para desplazarme, no hay alternativa. Entonces creo que otra de las cosas que hay que hacer es presionar a nuestros gobiernos para que creen las alternativas. Entonces, en lugar de protestar un día en la Ciudad de México porque no vamos a poder circular los sábados, pues voy a protestar porque quiero un buen transporte público, uno que yo pudiera utilizar en donde quiera que esté en la ciudad, que me pueda conectar y que tenga todas las características de la buena movilidad, ¿no? Que sea eficiente, que sea asequible, que sea cómodo, que sea seguro, que me ofrezca una buena calidad y puntualidad en el servicio, etc. Entonces, la verdad creo que son algunos ejemplos, pero hay una cantidad enorme de áreas de oportunidad, y creo además que depende, como dije al principio, un poco pues, de cada ciudad, dónde está esa ciudad, qué le duele a esa ciudad, qué actividades hay en esa ciudad. Gracias. Muchísimas gracias. Pues nos está hablando entonces, cuando hablamos de retos y oportunidades en sustentabilidad, pues eso nos obliga a hablar de gobernabilidad y territorio, más allá de las limitantes político-administrativas clásicas. Y luego pues un poco de los rezagos en los indicadores de desarrollo sostenible o sustentable. Ahora le dejo la pregunta a los tres, una pregunta antigua, pero yo creo que nos puede dar algunas ideas. Nos habla sobre el uso del agua, sobre todo en el sector agrícola, y finalmente pues nos muestra la cuestión de la regularización, ¿no? Y que más allá de si la regularización es buena o mala, por lo menos que se respete lo que se está regulando. Estamos hablando entonces de actores a nivel un poco macro. Vamos a bajarlo un poquito, nos vamos a nivel micro. Doctor, por favor, ¿cuáles son las acciones ya a nivel ciudadano que podemos hacer? Una de ellas, como bien señala, es pues nos informamos, nos educamos, pero nos educamos no solamente a la hora de consumir, sino también a la hora de pedir y solicitar a las autoridades públicas. Bueno, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Bueno, ya la base lo comenté hace ratito. De hecho, nada más el comentario si es sostenible o sustentable. La verdad es que el problema viene a la hora que estamos tratando de traducir sustainable en inglés, y las dos acepciones tienen a favor y en contra una y otra. De hecho, por ahí ya anda circulando un texto como de 32 páginas, después de la tercera ya me aburrió, entonces no sabría decirles. La realidad de las cosas es, generalmente los políticos hablan de sustentable y los académicos de sostenible. Ese es en general. Van a escuchar ustedes, o sea,
la Secretaría de Desarrollo Sustentable y las no sé qué, así. Algunas academias, pues por poder hacer el vínculo con la parte de gobierno y todo, también han puesto ingeniería en desarrollo sustentable y cosas así, aunque son académicos. Seguramente si les preguntan a los profesores no estuvieron muy de acuerdo y no fueron consultados a la hora de poner el nombre a la carrera. Entonces, en general se puede hablar así a grandes rasgos. Hay académicos que hablan de sustentabilidad y hay políticos que hablan de sostenibilidad, pero bueno, eso ya es harina, son excepciones. Y regresando al punto de lo que podemos hacer, como decía aquí la maestra, hay infinidad de cosas. La primera es siempre buscar cómo podemos satisfacer esa necesidad o así con el menor impacto posible, ¿verdad? Entonces tenemos problemas con inundaciones en Ciudad de México, por ejemplo, que llueve un día sí y otro también. Entonces y cada vez que llueve tienen inundaciones, pero ahí andan trayendo el agua desde quién sabe dónde a través del sistema Cutzamala. Pues porque no la capturas y la agarras y la guardas ahí en el edificio y ahí mismo la vuelves a recircular, y mínimo para los sanitarios y para el jardín lo puedes usar, y si le das tantito tratamiento te puedes bañar con ella, y si le das más tratamiento hasta te lo puedes tomar. Entonces, y no está tan complicado. Yo lo hice en la casa de ustedes, tuve la oportunidad de construirla. Entonces dije, bueno, pues tanto he hablado en mis clases que vamos a ver si es cierto y a ver si no se me acaba la lana. Todos los arquitectos que consulté, todos me decían, pues tendrás mucha lana, vas a necesitar un 30% más de dinero que hacerla normal, ¿verdad? Y les dije, no, vamos a usar ahí a Pareto, ¿verdad? 80-20, vamos a hacer todo lo posible, ¿verdad? Por puras ecotecnias económicas. Entonces, pusimos aislamiento térmico en las paredes, ventilación cruzada, iluminación natural. O sea, hasta en el sótano puede uno estar de día sin prender la luz. Si quieres leer un libro, sí hay que prenderla, ¿verdad? Pero estar así hablando, platicando sin ningún problema. Tenemos ¿cómo se llama? Un sistema de captura de agua y lluvia, y captura de aguas grises, y bueno, así van varias cositas. No vivo en un árbol, porque luego mis alumnos ahí andaban diciendo, un alumno que tenía, que era novio de mi hija, todos le preguntaban, oye, ¿tú conoces la casa del doctor? Y sí vive en casa, no es árbol, así, no, sí es casa, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, digo, es una casa, inclusive es relativamente grande, ¿verdad? Son 380 metros, y pago 500 pesos de luz en promedio. Entonces, a la hora que quise ponerle ecotecnias de fotoceldas y eso, pues ya no fue necesario, ¿sí? Al final de cuentas tengo más de 50 árboles, tengo ahí un huerto urbano y todo que riego. El huerto no, pero los árboles y el jardín sí, con las aguas grises, que cuando llueve, las pocas veces que llueve, las diluyo con agua y lluvia. O sea, es una combinación. Pero es algo, o sea, a la hora de hacerlo, o sea, no cuesta trabajo, nada más es desviar el agua que antes íbamos a echar a la calle hacia un tanque, ¿verdad? En este caso yo conecté las regaderas y la lavadora a ese mismo sistema, las dos, y se bombea a un tanque y luego por gravedad baja a los sanitarios y al jardín. En verano, pues no alcanza ni para el jardín, entonces pues los sanitarios es con agua potable, pero en invierno los sanitarios están funcionando con aguas grises sin ningún problema. Entonces, a lo que voy con esto es, se puede hacer retrofit en una casa, pero naturalmente eso va a costar un poco más, porque el poner a los sanitarios doble sistema de suministro de agua, ¿verdad? Uno de agua gris y otro de agua potable. Pero yo he visto de pronto en algunas casas de parientes así que
ahora están de moda los sanitarios estos tipo japonés, así, ¿verdad? Que echan chorritos de caliente y fría y no sé qué cosas. Pues rompe para ponerle agua caliente y agua fría, pues ¿por qué no le puedes poner agua gris y agua potable? Al final de cuentas es también la misma cosa, ¿no? Entonces, el hecho de separar la basura, aunque la basura se la lleve toda junta, ¿sí? No importa, hay que hacer una campaña que se llame Ayuda a tu pepenador. ¿Por qué? Porque no sé si han visto, pero muchos de los camiones de basura traen a un lado su bolsa y ahí están. Entonces, pues el hecho de que abran y que no tengan que quitarle la cáscara de naranja, la colilla de cigarro, la no sé qué cosas para sacar una lata, sino agarres y digan, mira, latas y vidrio y PET, y ya lo puedo llevar. Y si no lo hacen esos en el camión, muchos camiones van a dar a estaciones de transferencia. Les recomiendo que se den una vuelta por ahí. No huele muy bonito y todo, pero es muy ilustrativo lo que sucede. Llegan los camiones, echan ahí su basura y les dan 2 horas a los pepenadores. Llegan los pepenadores a sacar lo que pueden, ¿verdad? Y a las 2 horas ya viene el bull y lo mete para comprimir, para ponerlo en un tráiler que ya se lo llevan allá a Semepudre, digo a Semeprodre. Entonces, allá en el relleno sanitario pues ya lo confinan, y hay algunas partes donde además también lo hacen separación, y etc. El caso viene siendo de que hay varias razones para las cuales vale la pena separar. Uno es, empieza a crear el hábito, y esa es la más importante. Y la segunda es, en el momento que la autoridad empieza a darse cuenta que sí va la basura más o menos separada, es más fácil que imponga, como en Ciudad de México, de que ahora ya todo el mundo tiene que separar basura. No sé qué tan exitoso sea, ¿verdad? Pero ahí también tenemos el problema que se quieren ver más papistas que el Papa. O sea, eso de querer separar en 72 categorías diferentes, no es viable, no es realizable, ¿verdad? Yo en la casa tenía un bote, o tengo un bote con 2 así recipientes, y pues siempre estaba todo revuelto. Para empezar, porque la basura pues no la tiro yo, la tiro la reina de la casa, ¿verdad? Y si le digo algo, viene mi mujer y me dice, no le digas porque se va a ir. Entonces, pues ya no, que se siga tirando toda revuelta. Y la solución vino siendo que la basura, esa es basura, ¿sí? Puse un botecito a un lado del fregadero, y ahí es la comida, o sea, lo orgánico, y eso va a dar a composta, ¿verdad? Y lo que es reciclable, afuera. Curiosamente, ahora que hay que caminar para ir a echar el PET y el aluminio, ahora sí lo separan. Los 5 centímetros era una barrera mental grandísima, imposible de superar, ¿sí? Pero el tener que caminar ya se les despejó la mente, sí, este es para reciclar. Y ya el hecho de que vaya en un solo bote todo lo que es vidrio, aluminio, lámina, ya, o sea, ya le facilitaste muchísimo la vida a los que están tratando de separarlo. Si tú tienes que poner la bolsita amarilla y luego la bolsita azul y luego la pink y luego la rosa, y entonces ¿cuál era cuál? Pues entonces ya no, al final de cuentas no es viable. Entonces, de alguna manera, hay muchas cosas que podemos estar haciendo. Cambiar nuestras regaderas, la cebolleta, por cebolletas eficientes, ¿verdad? El agarrar entonces, si nosotros ponemos una cebolleta normal, gasta 20 litros por minuto, ¿verdad? Y la cambiamos por una de 10 litros por minuto, ¿ya? Estamos gastando la mitad del agua, generando la mitad de las emisiones, etc. Si además nos bañamos en 5 minutos,